48 de esta serie, y hoy tenemos como título La muerte de los dos testigos. La muerte de los dos testigos, Apocalipsis 11, versículos 7 al 14. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. En nuestro último estudio pudimos analizar e investigar el versículo 7, donde la Biblia nos revela que hay un espíritu de algún principado demoníaco que se encuentra ahorita dentro del centro de la tierra, en las 3 o 4 prisiones que hay diferentes en el centro de la tierra, y que este principado salió de algún líder en el antiguo pasado o de algún personaje que desde luego tuvo que haber sido antisemita, porque el diablo trae guerra desde Adán y Eva contra los judíos y contra el pueblo de Dios después del nuevo pacto de forma particular. Entonces este principado que se encuentra ahorita va a salir de acuerdo a la Biblia y va a entrar en la persona que la Biblia denomina con el nombre de la bestia. Vimos también en la clase pasada, como un repaso breve, que esta palabra que se usó para definir a la bestia en el griego es terión, que se refiere a bestias depredadoras, crueles, sanguinarias, como una pantera, como un tigre, como un león, para poder usar una similitud y poder tener una idea nosotros del carácter sanguinario, rapaz, depredador que tendrá este hombre llamado la bestia, y que también se le conoce como el anticristo. Vimos ya pues en el Antiguo Testamento, en Daniel 7:21, en Apocalipsis 12:17 y en Apocalipsis 13:7, de qué forma el anticristo perseguirá a los santos y Dios le concederá que los santos mueran en sus manos. Así como durante 350 años Dios permitió que los santos murieran como mártires y permitió que los mataran en el Coliseo romano, se volverá otra vez a repetir en la gran tribulación. Entonces, cuando la Biblia dice que vencerá a los santos, no tiene ninguna incongruencia con lo que Cristo dijo anteriormente, que las puertas del infierno no prevalecerían sobre la iglesia. El hecho de que nos maten a nosotros, o de que nos asesinen, o que de cristianos mueran como mártires, no es de ninguna manera un triunfo para las fuerzas del mal, sino todo lo contrario, porque para nosotros el morir es ganancia. Así que cuando a alguna persona Dios le concede, porque esto es un privilegio, no a todos Dios les concede morir como mártires. Entonces, a los que Dios les concede morir como mártires, es un privilegio que Dios les da, porque estas personas, dicen Apocalipsis 20, van a tener tronos especiales en el cielo y van a gobernar de manera especial todos los que murieron de forma de martirio por causa del testimonio de Jesucristo. Ahora, dice la Biblia en el versículo 8, para comenzar en esta noche el estudio,
que estos cadáveres de estos dos testigos, ya vimos que van a testificar 3 años y medio, que es el tiempo que va a durar el ministerio del anticristo también. 3 años y medio los judíos van a estar escondidos, posiblemente en la ciudad de Petra, perseguidos por el anticristo, cuando Jesús dijo, cuando veáis la abominación desoladora, Mateo 24, que habló el profeta Daniel, huyan a los montes y escóndanse, y ojalá que no sea en Shabbat la persecución, porque hay de las que están encintas. Toda esta advertencia es contra los judíos que van a estar allá, y en el momento en que el anticristo entre a profanar el templo, que ya vimos va a ser reconstruido, es la señal para los judíos que comiencen a escaparse y comiencen a huir, y esos son los que en Apocalipsis 12, lo vamos a estudiar más adelante, van a ser guardados y protegidos por Dios, y los que cuando venga Cristo será el remanente fiel que estuvo fiel o permaneció fiel al Hijo de Dios. El anticristo, pues, que sube del abismo, la bestia que va a entrar en él, los va a vencer y los va a matar, y van a poner los cadáveres, así, en exhibición, en una de las grandes plazas de la ciudad de Jerusalén. Dice la Biblia que en ese tiempo Jerusalén se va a llamar Sodoma y Egipto. O sea, de acuerdo a la Biblia, los habitantes de la ciudad de Jerusalén, los habitantes de Israel, en su grande mayoría, van cada día a degradarse más y más moralmente. Yo fui a Israel hace como 4 años con mi esposa, 4 o 5 años, es la única vez que hemos ido. Ojalá que Dios nos conceda ir antes de que Cristo venga otra vez, si es su voluntad. Pero vimos en Tel Aviv, estuvimos en Tel Aviv y nos dimos cuenta de que pues las muchachas, ¿verdad? Y las gentes, los jóvenes, las discotecas son como en Acapulco, como en Cancún, o sea, hay mucha degradación, hay prostitución, no tan abierta, pero existe, mucho homosexualismo. Entonces yo creía que por estar en Israel y los judíos iban a ser más conservadores, de ninguna manera. En Jerusalén también hay bastante inmoralidad, pero esto, de acuerdo a la Biblia, va a degenerarse más y más y más hasta que Cristo venga. La palabra Sodoma es sinónimo de degradación moral en la Biblia, porque Sodoma fue el lugar original donde los habitantes se degradaron sexualmente y se fueron, como dice Romanos, hombre con hombre, mujer con mujer, y Dios los entregó para que cometieran hechos vergonzosos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, Sodoma implica o es una palabra sinónima de degradación moral, y Egipto es símbolo del mundo, de mundanalidad. Cuando un cristiano se regresa a su vida anterior, en la Biblia se le dice regresó a Egipto, porque Dios sacó a los judíos de Egipto para atravesarlos por el desierto, introducirlos a Canaán, y los judíos en el desierto, aunque los sacaron físicamente de la esclavitud, permanecieron esclavos en su corazón. Así hay muchos cristianos que nos escuchan en este momento, que Dios ya pagó por ellos, ya aceptaste a Cristo en tu vida, pero en tu corazón sigues siendo esclavo de tus pasiones, de tu carne, de tu sensualidad. El mundo te sigue atrayendo porque no has podido romper esta ligadura, esta atracción que el mundo ejerce, y no vas a entrar a Canaán. Te vas a morir y te vas a quedar ahí tirado en este mundo sin haber jamás entrado al reposo de Dios. Muy bien, ahora esta exhibición de los cadáveres, dice la Biblia, será para que todo el mundo los pueda contemplar, y como prueba del desprecio y de la venganza que tenían todos en contra de estos dos testigos, porque en las culturas del Medio Oriente la peor humillación que una persona pueda sufrir es dejarla insepulta después de su muerte. O sea, el hecho que no los quieran enterrar va a ser una cosa, ¿verdad?, humillante y vergonzosa, dizque para los cadáveres, porque pues a ellos ya muertos ya que les interesa, ¿no? Pero en las costumbres del Medio Oriente, en las culturas orientales, es algo humillante perpetrado contra una persona o contra las familias de esa persona. Este evento está claramente establecido en el versículo 8, tendrá lugar donde el Señor fue crucificado.
Y el hecho de que esta ciudad sea comparada, repito, significa que Jerusalén llegará a la depravación y a la inmoralidad. Ahora, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 3 al 4, Jerusalén se nos muestra, será también una de las ciudades donde el anticristo va a gobernar. Porque dice, hablando del anticristo, segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4, nadie los engañe en ninguna manera. Porque no vendrá, está hablando del anticristo, sin que antes de que el anticristo haga su aparición en el escenario mundial, vendrá la apostasía. Número 2, y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vemos nosotros pues que antes de que Cristo venga, dos cosas tienen que suceder. Número 1, la manifestación de la apostasía. ¿Qué significa apostasía? Significa salirse de la verdad. Es la palabra griega apistemi, que significa alejarse, mantenerse distante o rechazar la verdad. O sea, Cristo lo profetizó también en Mateo 24:12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Recuerdan ustedes lo que sucede cuando un muchacho cristiano se junta con una muchacha que no es cristiana y comienzan a salir juntos y él comienza a decir, o viceversa, bueno, se va a convertir cuando nos casemos, es mejor que muchos cristianos de la iglesia, etcétera, etcétera? Cuando un muchacho cristiano o una muchacha cristiana se junta con un muchacho no cristiano, lo que va a suceder es que en el momento que comienzan los dos a tener una relación íntima o una relación ya de noviazgo, inmediatamente el que es cristiano pierde la protección de Dios, pierde la gracia de Dios, pierde en ese momento la cobertura de Dios, porque está viviendo, está actuando en abierta rebelión y desobediencia contra Dios. Entonces, ¿qué va a suceder? Que es más fácil que el no cristiano te jale a su mundo a que tú lo jales al mundo de la cristiandad. Es más fácil que ella, no cristiana, te jale y hasta acabes casándote por la religión de ella o aceptando su cultura y casándose y teniendo dos creencias diferentes o dos filosofías diferentes, a que tú la ganes para Cristo. ¿Por qué? Porque el momento en que perdemos la protección es más fuerte la maldad. Y debería ser al contrario. Pero nosotros ejercemos influencia y podemos ser un imán de jalar a la gente incrédula hacia nuestra vida, hacia la santidad, cuando permanecemos debajo de la luz. Cuando permanecemos debajo de y caminamos en la santidad. Ahí es cuando las personas que se acercan o se quedan aquí y son ganadas por nuestro testimonio, tus convicciones, o salen corriendo y no quieren saber nada de ti. Ahora que en este viaje mi esposa y yo, desde que llegamos al aeropuerto, a la gente que se sienta conmigo en el avión adelante, donde compro, en cualquier cosa les hablamos de Cristo, ¿no? Y veníamos en el avión hablando con una argentina, parece que era de Buenos Aires, de mucho dinero, una señora muy pop-up, y le comencé a hablar de Cristo, y luego me contestó, ustedes son de esos cristianos aquí en Argentina que se caen al suelo, ¿verdad? Y que lloran, y que hablan, que dicen que son lenguas, pero no son idiomas, etcétera, etcétera, y me comenzó a atacar. Y entonces le dije, usted es de esas personas religiosas que habla sin saber y conocer la Biblia. Me dice, ¿a qué se refiere usted? Le digo, ¿a qué religión pertenece usted? Me dice, soy católica con mucho orgullo. Le dije, bueno, señora, entonces usted ha de conocer que el cristianismo no es solamente un sistema personal de creencia, sino que es el único sistema que le ofrece al hombre las tres respuestas que ninguna religión le puede contestar. Y cuando yo le dije eso, inmediatamente se puso interesada. Me dice, ¿cuáles son las tres preguntas que el cristianismo no puede contestar? Le digo, ¿de dónde viene usted? ¿Quién es usted? ¿Y a dónde va usted? ¿Conoce usted esa respuesta? Le digo, ¿en su religión le han dicho de dónde viene usted? No, pues hay muchos que en mi religión hasta creen que venimos del chango, me contestó. Le dije, ¿ya ve? Le dije, ¿usted sabe quién es? Me dice, bueno, soy una señora, la señora fulana de tal, y estoy casada. Le digo, no, la Biblia dice que somos un espíritu, que tenemos un alma y que vivimos dentro de un cuerpo. Y cuando comencé con ese acercamiento, ella abrió su corazón, aunque al llegar al aeropuerto descubrimos que era bruja.
Y ya, bueno, fue una cosa tan real que mi esposo y yo tuvimos, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que, por lo menos le dejamos sembrada la palabra de Dios. Pero así nosotros podemos irnos dándonos cuenta, cuando hablamos con las personas, que es tan importante que mantengamos nuestras convicciones. Y que podamos tener respuestas y podamos tener en ese momento la guía del Espíritu Santo para poder testificarles. Dice la Biblia que la apostasía, muchos cristianos por dejarse jalar del mundo, por no comprometer sus convicciones y porque no quiero quedarme con la familia, no quiero quedar bien con las amistades y no quiero que me digan que soy tan radical y tan fanático, se dejan jalar por el imán del mundo en lugar de ellos jalarlos hacia la cruz. Y Dios nos envió a jalarlos a la cruz. Dijo Cristo, cuando yo sea levantado, atraeré a todos a mí mismo. Entonces nosotros somos sus embajadores y representantes. Y cuando nosotros levantamos a Jesús, Dios se encarga a las gentes de atraerlas hacia Él. Porque no es ni mi persuasión, ni mi palabra filosófica, ni la tuya la que va a traer a la gente a la cruz. Va a ser el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia, cuando Él venga, Él convencerá. Es el Espíritu que convence, no tú ni yo, a la gente de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, esta apostasía ya está comenzando a manifestarse. Allá los pastores que conocí me preguntaron casi todos, ¿cuál cree usted que sea la señal de los últimos tiempos? Y les dije la apostasía. Y todos me decían, no, es que aquí creemos, que va a haber un avivamiento. ¿Dónde está, les digo, un avivamiento antes de que venga Cristo en la Biblia? No existe tal. Claro que va a haber brotes por acá, y en África hay un avivamiento tremendo por allá, en España un avivamiento ahorita, en Inglaterra me sorprendí que hay una iglesia que tiene ya más de 500 personas en Inglaterra, en España conocí unos españoles ahí que ya tienen una iglesia de más de 700 personas, yo no lo podía creer, en Italia hay un avivamiento también, pero son pequeños grupos así, pero eso de que México para Cristo, la Argentina para Cristo, un país para Cristo, no está en la Biblia hasta el milenio. Hasta el milenio las naciones serán de Cristo. Pero con trabajo se convierte un presidente, y se convierte el presidente, necesita convertirse todo su gabinete para que pueda haber un cambio social. Entonces tendría que ser un presidente espiritual con todo su gabinete espiritual, todos llenos del Espíritu Santo, para que pudieran tener a todos los diputados llenos del Espíritu Santo y a todos los senadores llenos del Espíritu Santo. Y ¿sabe una cosa? Eso está en Peter Pan. Entonces dice el versículo 4, dice 2 Tesalonicenses 2:4, que este hombre, el anticristo, va a levantarse en ese tiempo de apostasía y se va a sentar en el templo de Dios, y sabemos que este templo de Dios estará en la ciudad, como ya lo vimos, de Jerusalén. Ahora regresamos a Apocalipsis 11, 9 y 10, y dice la Biblia algo absolutamente maravilloso, asombroso, que nos confirma que este libro fue escrito inspirado por Dios. Recordamos que este libro fue escrito hace 2000 años por el apóstol Juan. No había teléfono, no había celulares, no había fax, no había nada absolutamente de lo que se conoce como los medios de comunicación masivos. Y miren lo que hace 2000 años el apóstol Juan escribió, versículos 9 y 10. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán. Subraya, pon un círculo alrededor de esa palabra en tu Biblia. Verán sus cadáveres 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Pregunta, ¿cómo es posible que la Biblia haya profetizado hace 2000 años que llegaría un punto en el futuro, un tiempo, cuando todas las naciones y todas las tribus y todas las lenguas podrían ver el mismo evento al mismo tiempo en el mismo lugar, si no fuera por los satélites de comunicación? No fue hasta 1945 cuando Arturo Clarke propuso la primer señal enviada al espacio, recibida en el espacio y regresada a la Tierra por una estación receptora, y hasta 1973 mandaron los primeros satélites. 74 comenzó Rusia con Estados Unidos y Canadá, y actualmente hay más de 180 o 200 satélites dándole la vuelta al mundo. Llego a mi casa en la noche, prendo la televisión CNN y en segundos me informo lo que está pasando en Jerusalén, lo que está pasando en Turquía, lo que está pasando en el Medio Oriente, gracias
gracias a que el mundo está cubierto por satélites. Y aquí hace 2000 años se escribe que vendría este tiempo en la que pueblos, tribus, lenguas y naciones verían cómo sería esto posible si no fuera por la invención de los satélites de comunicación. La humanidad inicua tratará con desprecio increíble a estos siervos de Dios, porque harán que sus cuerpos sean exhibidos públicamente, negarán que sean sepultados para humillar más a sus familiares o a ellos al descubierto, y de manera irónica es la única vez en el Apocalipsis que se dice en el versículo 10: y los moradores de la tierra se regocijarán. De manera irónica, esta es la única vez en el Apocalipsis que se menciona que se regocijarán. El deleite de los espectadores nos es representado por el Espíritu Santo de manera diabólica y además infantil, ¿verdad? No solo dejarán los cuerpos sin enterrar, sino que se van a negar que los amigos de los mártires o sus familiares los entierren. Además, dice aquí, se enviarán regalos, proclamando día de fiesta o día de Navidad la muerte de los dos más grandes hombres, últimos testigos de Dios. Esto nos recuerda el odio del mundo a la verdad, la hostilidad de los seres humanos a la luz de Dios y del cielo, porque esto fue lo que hace 2000 años hicieron al pie del monte Calvario. Ese hombre Jesucristo, ¿qué había hecho para que lo degradaran, lo humillaran, lo vituperiaran, lo difamaran, lo calumniaran, lo torturaran y lo martirizaran de la forma tan cruel como animales salvajes? Dice el Salmo 22 que Cristo desde la cruz veía a todas las gentes al pie de la cruz como toros y como animales salvajes. Muérete si tú eres el Hijo de Dios, desclávate y sálvate tú y sálvanos a nosotros. ¿Qué hizo ese hombre para que ese odio se volcara sobre su persona cuando él vivió durante 3 años y medio sanando a doña Juanita, curando a doña Chole, dándole la vista a los ciegos, resucitando a los muertos, sanando a los enfermos, alimentando a las multitudes milagrosamente, alimentándolos sacando peces del mar milagrosamente, haciendo a los discípulos caminar sobre las aguas? Todo lo que él vino a hacer fueron puras cosas buenas. Jamás le robó a nadie, jamás le quedó una deuda con nadie, a nadie le prestó y nunca regresó lo que le prestaron, a nadie robó, nunca vendió marihuana, nunca tuvo ningún narcotráfico, nunca asesinó a nadie, nunca insultó a nadie. El hombre más perfecto, más manso, más humilde que jamás haya pisado esta tierra, lo crucificaron y lo torturaron y lo asaltaron y lo golpearon y lo latiguearon con una crueldad inaudita. ¿Por qué? ¿Qué reflejaba toda esa crueldad de nosotros, de los seres humanos, de lo que estamos hechos? Algo dentro de nosotros nos hace odiar a los santos, odiar a la gente buena. Si alguien es bueno, lo odio. ¿Por qué? Porque quiero que sea como yo. ¿Por qué? Porque me da envidia. Yo quiero ser bueno, pero no puedo. Y como no puedo ser bueno como tú, me da envidia que tú seas diferente. Y por eso llegan tus amigas: vente, acuéstate con tu novio. Vamos, ahí no seas loco. ¿A poco no has hecho una chela, compadre? ¿A poco no se emborracha usted? ¿A poco no es hombre? Fíjense, compara la hombría con la maldad, cuando la verdadera hombría y virilidad está precisamente en ir en contra del mundo. Ahí es donde se manifiestan, de acuerdo a la Biblia, los hombres y las mujeres que son joyas preciosas delante de Dios. Pero vemos cómo el mundo, por eso te lo hacen y por eso nos insultan, y cuando no te vas con ellos y no haces lo que hacen ellos, que dice 1 Pedro 4, nos ultrajan y nos persiguen. Pero ellos darán cuenta algún día al Dios que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 21:8 que los que encabezan la lista que van a ir al infierno son los cobardes. Los cobardes. Porque se necesita valor, verdaderamente valor sobrenatural, para poder ir en contra de la corriente.
y decirle a la gente, no hago lo que tú haces porque tengo un Cristo, no hago esos ritos porque antes los hacía pero ahora ya conocí la verdad, no participo de tus pecados, no me acuesto con mi novio, no traiciono a mi esposa, le soy fiel a mi esposa, y estas cosas que requieren de verdadero valor son aquellas que manifiestan que tú eres hijo e hija de Dios, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y ¿qué? Dominio propio. Así que si tú no tienes ese dominio de tus pasiones y te importa más lo que dirán y que no se rían de ti que quedar avergonzado, es porque el espíritu que tienes dentro de ti es el espíritu de esclavitud. Y Dios no nos ha dado ese espíritu de esclavitud, sino el espíritu de poder para no estar otra vez dependiendo y haciendo lo que a los otros les agrada que nosotros hagamos. Vemos pues que esta perversidad de los habitantes del mundo en estos tiempos llegará a un grado en el que van a manifestar regocijo. Se van a felicitar por causa de que estos dos siervos, dice el versículo 10, habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿De cuántos de nosotros se dirá esta Navidad? Que en el momento en que nos salimos de la fiesta, todos se alegraron que te hayas salido de la casa de tu familia, porque ahora sí van a poder sacar las botellas, decir groserías y la pachanga. Pero si tú te sales de alguna reunión y pasas inadvertido y les da igual o peor que te quedes, es porque tu testimonio no es fuerte en ese hogar, no es fuerte en esa casa, no es fuerte en esa fiesta. Yo recuerdo muchas veces en nuestra propia familia, ¿verdad?, cuando muchos no eran cristianos, que llegábamos a su casa y estaban hasta molestos que siguiéramos ahí sentados en la sala. Se sentían hasta mal con nosotros. Y así me lo han dicho ahora, ¿verdad?, primos y parientes y todo. Armando, contábamos los minutos para que te fueras ya con tu Biblia y con todos los rollos ahí que traías. Y ahora ya son cristianos la mayoría, gracias a Dios. Pero así nos dicen. Y yo me siento tan contento y le digo, Padre, gracias a Dios de que en esos tiempos me permitiste mantener mi testimonio. Porque eso es lo que la gente, a la larga, admiran, las convicciones que ellos no pueden tener. Y es como nosotros podamos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Un profeta, un cristiano, es siempre un tormento para la generación perversa. Y si tú no haces que tu presencia se haga sentirse mal a las personas y verdaderamente así se sienten atormentados, entonces tu testimonio no puede contar. Yo recuerdo una ocasión, no sé cuántos de ustedes hace algunos años vieron en la televisión cuando estábamos en 3 programas que filmamos con Nino Canún. Y se llamaba Los Fantasmas. Tengo ahí algunos videos todavía guardados. Pero estaba yo rodeado de, aquí tenía 2 brujos. Uno dijo que era padrino tuyo, el otro por acá, otros astrólogos, dianética, ortodoxo griego, bueno, de todos, ¿no? Pero el que tenía yo aquí junto y el que tenía a mi izquierda, verdaderamente, con todo mi corazón se los digo, pedían esquina. O sea, el que estaba junto, pues yo lo veía que estaba tan tenso, y las personas que estaban en el público me lo dijeron, los cristianos, mi esposa fue en esa época también, pero así estaba sudando, y luego ponía los ojos en blanco, y se ponía en trance, y así hacía las manos y los cuernos que hacen ahora todos los satánicos, esas cosas, y quién sabe cuántas maldiciones me estaba echando para callarme o algo, porque yo estaba así, ¿verdad?, con la Biblia aquí, y tasi, con la Biblia, pero en el segundo programa, todos se pusieron contra mí. Ya me echaron un montón el segundo programa. Y es verdaderamente maravilloso darse cuenta de eso, que de veras los molestas. Nino Canún me lo dijo 2 veces, no quiero que venga con la Biblia. Le dije, tú me invitaste, el programa, ¿usted qué opina? Entonces es muy deshonesto que yo pueda venir a este programa sin abrir mi Biblia. ¿Dónde? Porque diles que traigan sus libros, les dije a los demás, y vamos a ver cuál es mejor de los libros sagrados, que yo no estoy diciendo que nadie traigan los suyos, que traigan su Calimán y que saquen de todas las cosas que traen guardadas. Los 2 testigos van a ser un obstáculo para la iniquidad, la incredulidad, la inmoralidad y el poder satánico que va a prevalecer en esos tiempos. Y eso es lo que nosotros debemos ser, la sal de la tierra. La sal de la tierra.
Nuestra presencia en nuestra familia, en el trabajo, en el lugar, en la cancha deportiva, donde sea, debe ser para preservar la maldad, para impedir que se desborde como debería desbordarse, para que podamos nosotros con nuestro testimonio, con nuestra palabra, con la luz que podamos echar sobre la gente, mostrarles que hay otro camino. Y si una gente no ve una luz, una linterna, él cree que las tinieblas son su luz. ¿Se acuerdan de esa historia de unos mineros que se quedaron atrapados en una mina durante casi 40 días? Y casi ya no tenían oxígeno, y entonces, después de 40 días de tinieblas, alguien abrió un hoyo por fin y entró un rayo de luz a la mina. Y uno de los mineros tontos, ¿verdad?, ignorantes, corrió y que levanta los ojos a ver el rayo de luz y se quedó ciego inmediatamente. Su retina, ¿verdad?, estaba acostumbrada durante tanto tiempo a la oscuridad que ver la luz tan instantánea y repentinamente lo dejó ciego. Y así pasa muchas veces cuando las personas no cristianas están acostumbradas a vivir en sus tinieblas, que la luz que tú les puedas aventar casi les ciega los ojos. Entonces tenemos que ir gradualmente, ¿verdad?, acostumbrándonos a la luz. El que nace de nuevo, cuando tú recibes a Cristo, verá, un niño de 2 meses tiene los ojos así chiquitos, a los 3 meses comienza así y comienza a adaptarse a la luz. ¿Por qué? Porque su retina no está acostumbrada. Y abre los ojitos, ¿verdad? Mi nietecito, ahorita el hijo Moisés, ahorita lo ves y con sus ojos así, ya los tiene abiertos, y es maravilloso ver a los bebés ya con los ojos abiertos, y ya se ríen y ya reconocen a la mamá, y se van adaptando al nuevo mundo que los rodea. Así es el que es nacido de nuevo. Naces, ¿verdad? Y ya ves así, vienes a la Biblia y apenas le entiendes, y 2 o 3 cositas, y te vas acostumbrando a la luz. No entiendes Apocalipsis, no entiendes Ezequiel, no entiendes la oración, no entiendes cómo se debe orar, y te vas adaptando hasta que, como un niño, ¿verdad?, creces con la leche espiritual, los músculos se te fortalecen, la leche espiritual te comienza a desarrollar tu mente, expandes tu entendimiento de la palabra de Dios, y crecemos igual físicamente que espiritualmente. Todo es similar. Hay cristianos, imagínate a un niño que nazca con papitas y sabritas. Y así hay cristianos desde que nacen, tienes que hablar en lenguas, tienes que tirarte al suelo. Es lo único que les enseñan cuando nacen de nuevo. Y los atragantan, los empachan y crecen raquíticos, enfermos. ¿Por qué? Porque necesitan leche. Después jamoncito, después picado, después yogur, después la comida picada y hasta el final la comida sólida. Y así tiene que ser espiritualmente también. Todo es una analogía del crecimiento espiritual. Ahora, muy bien, dice el versículo 12 de Apocalipsis 11. Pero después de 3 días, imagínense el susto que se van a dar. Después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. La alegría de los habitantes de la tierra en esa época les durará muy breve el gozo. Porque después de 3 días Dios los resucitará de los muertos. Esto nos recuerda en Ezequiel capítulo 37, en esta profecía que se hizo de la resurrección de la nación de Israel, como una aplicación literal y física, pero al mismo tiempo las explicaciones y las enseñanzas que tienen su cumplimiento literal y físico también se pueden aplicar espiritualmente. Y aquí en Ezequiel 37 hay un valle de huesos secos totalmente. Dice el versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. O sea, ¿qué hace vivir a los huesos? Dicen en Santiago, el cuerpo sin el espíritu está muerto. O sea, ¿qué es un cristiano? Un hueso que estaba ahí tirado, tenía solamente la vida física, pero el Espíritu de Dios entra a nuestra vida y nos levanta, nos resucita espiritualmente. Y dice el versículo 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo.
Bueno, lo mismo sucederá con estos dos testigos cientos de años después de Ezequiel y de nosotros también. El Espíritu de Dios entra a los cuerpos, a lo que es cadavérico, a la carne ya descompuesta. Lázaro ya hedía, ya tenía 3 días y medio muerto, y ahí estaba el cadáver de Lázaro en la tumba. Cuando morimos, ¿qué determina la muerte clínica? Bueno, los doctores actualmente no pueden todavía establecer el momento clínico de la muerte. Regularmente dicen, si ya no le late el corazón, pues ya está muerto. Pero hay muchas personas que les ha dejado latir el corazón y las han enterrado vivas, como un artista muy famoso de cine aquí en México llamado Joaquín Pardavé, que lo enterraron al viejito, lo diagnosticaron, y lo que sufrió fue un ataque cataléptico. Y entonces le paró el corazón y lo enterraron, y lo desenterraron porque lo querían cambiar sus familiares, y qué sorpresa que cuando los entierran estaba volteado dentro de la caja. Se despertó dentro de la caja, ¿verdad? Y la arañó, y la arañó, y la arañó, y se murió asfixiado. Lo enterraron vivo. Otros médicos dicen que cuando el vaho, ¿verdad?, le meten un espejo a una persona, ya no hay el vaho, ya la persona está muerta. Otros le tocan la yugular cuando no hay circulación sanguínea, en fin. Pero de acuerdo a la Biblia, la muerte sobreviene cuando el espíritu sale de nuestro cuerpo. Esta es la razón, hermanos, recuérdenlo, por lo cual los cristianos no podemos estar de acuerdo con ese proceso que se llama eutanasia. Hay un gran debate ético y moral, y les voy a explicar por qué, sobre si a una persona diagnosticada con una muerte terminal en un hospital, está todo entubado, la persona ya no le funciona el cerebro, a tu abuelito ahí lo tienen, o a tu tío en el hospital, o a tu mamá o a tu papá, y llegan los doctores y te dicen, si usted nos dan permiso, lo desconectamos. O sea, se muere, porque dicen, ahí está, ya no le funciona el cerebro, ¿verdad? Y es como un vegetal, así nos dicen los médicos, está como un vegetal. Y más vale que lo desconectemos y ya. Pero ¿cómo sabemos nosotros? Esta es la pregunta. Que en ese estado en el cual se encuentran como vegetales, cerebralmente, ¿qué de su espíritu? Su espíritu está vivo. Porque si sigue respirando está vivo. Entonces, ¿qué lecciones? En ese estado una persona puede estar aprendiendo muchas cosas, porque no podemos meternos en el mundo espiritual y ver lo que Dios le está enseñando al espíritu de esa persona. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para determinar? Pues desconéctenlo y que muera. ¿Ven? Entonces el cristiano sí tiene una respuesta a la eutanasia. Estamos en contra de este proceso. ¿Por qué? Porque en el estado espiritual aún él sigue viviendo. No es hasta que el espíritu sale del cuerpo cuando sobreviene la muerte bíblicamente y espiritualmente. Entonces, esto es muy importante, porque aquí se nos vuelve a reafirmar que cuando el espíritu entra, se levantan sobre sus pies. Lázaro estaba acostado, ¿y qué pasó cuando murió? El espíritu sale del cuerpo, dice Génesis 35, y también sale otra cosa que se llama el alma. 2 cosas salen de un cuerpo muerto: el alma y el espíritu. Entonces el cuerpo se comienza a descomponer, se comienza a volver putrefacto, la sangre se comienza a echar a perder, porque lo que mantiene al cuerpo pues es la sangre, ¿verdad? Por eso cuando quieren a una persona mantenerla, le sacan toda la sangre, y hay personas que tienen hasta su abuelito ahí en el piano tocándolo muerto, petrificado. Sí, hay palabra, así lo acostumbran muchas personas. En Estados Unidos hay cantidad de gente que está siguiendo esta costumbre. Le sacan la sangre a la persona, ¿verdad? Y como los taxidermistas, como lo que hacen los animales, se lo hacen a los seres humanos con formol y todo, y ahí está tu tío todavía, ¿verdad? Tocando la marimba en tu cuarto. Entonces Lázaro, se le sale el espíritu y el alma, ahí está acostado Lázaro y se echó a perder. Y Cristo grita a los 3 días, ¡Lázaro, ven fuera! ¿A quién le gritó Cristo? ¿Al cuerpo o al espíritu y al alma? Al espíritu y al alma, porque Dios es espíritu. Entonces el espíritu fue el que oyó, no el cuerpo. Oyó y regresó y se metió a Lázaro, y al entrar a Lázaro comenzó a restaurar sus células putrefactas, toda su descomposición que él tenía, su sangre, comenzó a circular sangre nueva dentro del corazón, y esto es lo que se llama la resurrección. Que el Espíritu de Dios entra a lo descompuesto, puede estar en gusanos, puede estar deshecho, pero el Espíritu Santo, como con los huesos, entra y vuelve otra vez a darnos la vida.
Y este proceso todo es escrito en la primera carta a los Corintios. Ahora, muy bien, entonces vemos que toda esta gente alrededor, mientras están contemplando en la televisión, en los noticieros y en CNN, y están gozándose, qué bueno estos dos payasos ahí que nos tenían atormentados y qué infierno ni qué nada, de repente se van a llenar de pánico cuando los vean levantarse entre los muertos. Y aquí, sin duda, los noticieros, ¿verdad?, van a repetir esta escena una y otra vez alrededor del mundo. Pero aquí tenemos una pregunta interesante. ¿Por qué después de resucitados no siguen predicando? ¿No creen ustedes que sería mucho más impactante? ¿No se convertiría la gente ya después de que resucitaran? No, porque de acuerdo a la Biblia, nadie se convierte por las señales y los milagros que a nadie lo pueden hacer creer en Jesucristo. Veamos esta enseñanza en Lucas 16 y en Juan capítulo 2. Las señales y los milagros no hacen a nadie creer, y lo vamos a explicar. En Lucas 16, versículo 31, tenemos a un hombre que se fue al infierno. Y aquí no es una parábola, es una historia. En ninguna parte dice que es una parábola, es una historia real que sucedió y que Cristo está contando de lo que pasa en el infierno. Aquí vemos a un rico y a Lázaro que estaba lleno de llagas, y el rico comiendo pavos y caviar, y en Navidad, y ese y el otro, y turrones españoles, y bla, 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 y nunca le daba a los pobres, nunca le daba la obra de Dios, nunca daba nada, todo para él, para él, para él, para él. Pero se murieron los dos, y se invirtieron los papeles. El que en la vida estaba acá, ahora se encuentra acá abajo en el infierno. Y el que estaba abajo en la vida se encuentra en el cielo. Y el que estaba en el infierno le dice a Cristo, vamos a ver desde el versículo 27, el que estaba en el infierno le dice a Cristo, le dice a Abraham, que estaba al otro lado del Sheol o del Hades, en el lado del paraíso: te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les ¿qué? O sea, las personas en el infierno, recuérdalo, cuando te vayas al infierno, ahí sí vas a querer, por favor, que alguien vaya. Es verdad esto, Dios mío, yo fui ahí el martes al estudio de Apocalipsis y dije, el predicador estaba loco, ya me quería salir, me estaba atormentando con tanta palabra, etcétera, etcétera, pero en el infierno vas a querer, por favor, vayan y díganle a mi mamacita, a mis hermanos, que esto es verdad, que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, o sea, si alguien se le aparece a mamacita en la noche y le dice, yo soy el ángel, o yo soy esto, ¿verdad? O ven a alguien que estaba vivo y resucita, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, versículo 31, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Por qué Dios ha determinado que ninguna persona se convierta por los milagros? Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Los milagros pueden asombrarnos, impresionarnos, convencernos 3 o 4 días, pero escúchame, lo que tú ves con tus ojos te afecta, con cuidado síganme, te afecta tus emociones y tus sentimientos, pero no te da la vida, porque es el Espíritu el que da vida. Dice 1 Pedro 2, habiendo sido renacidos por la simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. Romanos 10:17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo que convierte el alma es la palabra. Lo que hace renacer a un ser nuevo es la palabra de Dios, porque es la palabra la que Dios determinó que fuera el instrumento para nuestra conversión. Y vayamos a Juan, para que veamos otro ejemplo similar, capítulo 2. Entonces repito, los milagros nunca tuvieron el propósito para que la gente se convirtiera. Ay, hermano, alguien me puede decir, pero en el libro de los Hechos hay algunos versículos 2 o 3 que dicen que viéndose creyeron. Vamos a leer lo que Juan dijo
antes del libro de los Hechos. Juan 2, 23 al 25. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos, ¿qué cosa? Subraya, creyeron en su nombre y subraya, viendo. Otra vez, ¿creyeron cómo? Viendo. Creyeron viendo las señales que hacía, o sea, los milagros de Cristo. Aquí, si nos detenemos, podríamos asumir, no, estas personas se convirtieron, pero tenemos que leer todo el contexto para entender lo que significa. Pero Jesús mismo, versículo 24, no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, la fe o creer sin las obras es una fe de los demonios. La Biblia dice que los demonios creen también en Cristo. Los demonios son las primeras criaturas espirituales que cuando Cristo entra a una sinagoga y hace su aparición en el escenario mundial, son los primeros en decirle: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Lo reconocieron como el Hijo del Dios Altísimo. Y dice Santiago 2 que creen los demonios y tiemblan, hasta te ganan. Pero no obedecen la voluntad de Dios. Entonces no basta creer, sino necesitamos creer bíblicamente. Creo en Dios, el diablo cree en Dios, hermana, no es ateo el diablo. El creer en Dios no te va a salvar, tienes que creerle a Dios, no en Dios, sino a Dios, lo que Dios ha dicho de la persona de su Hijo Jesucristo, para que tengas una fe que sea 100% bíblica, y no una fe intelectual, que es la fe que tienen los religiosos. No, yo siempre creo en Cristo, siempre creo en Dios, pero nunca han podido conocer lo que Dios ha deseado para que hiciera su voluntad. Es una fe que no te va a salvar. Regresamos a Apocalipsis y dice la Biblia en el versículo 12 que entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Esta resucitación o esta ascensión o este arrebatamiento de estos testigos delante de sus enemigos es un hecho milagroso, porque será la reivindicación de que tanto su ministerio y lo que ellos profetizaban realmente tenía de manera incuestionable el sello de la aprobación divina. O sea, ya en ese momento nadie puede negar, al ver a una persona resucitar, que había predicado antes, que esas personas son enviadas por Dios. ¿No es verdad? ¿Y qué pasó cuando los fariseos vieron a Lázaro? ¿No era para que se convirtiera? ¿No era para que los judíos en el Mar Rojo, al verse que se abrió el mar, Dios mío, vean nada más, pero ¿quién puede abrir el mar así y pasar en medio y nuestros enemigos perseguirnos y morir ahogados? Más que Dios. Pues ni así los judíos, al entrar al desierto, pudieron convertirse a Cristo y se quedaron tirados por su incredulidad en el desierto. Porque si fuera por milagros y por señales, los judíos vieron más milagros y más señales que cualquier cristiano bajo el nuevo pacto. Y sin embargo, ninguno de ellos se convirtió por los milagros del Mar Rojo ni del desierto. En el Antiguo Testamento se menciona que hombres como Enoc y Elías fueron también llevados vivos al cielo por Dios. Enoc y Elías. Y en el Nuevo se menciona la resurrección de Cristo. Nosotros vamos a, dice la Biblia, les escribo, 1 Tesalonicenses 4, para que no se entristezcan acerca de los que han muerto o que han dormido, como los otros que no tienen esperanza. O sea, el propósito de Pablo al escribir esta carta a los tesalonicenses es para que cuando un cristiano pierda un ser querido, nos entristecemos, nos dolemos, pero no como el mundo llora y como el mundo se duele, que guardan luto 6 meses, 1 año, vestidos de negro, ¿verdad? Parecen brujildas durante 5 años, y ya nos falta muchas veces que parece que están en Halloween perpetuo ahí vestidos de negro. Y no es la intención de Dios para nosotros vestirnos de silicio tanto tiempo. La gente lo hace por ignorancia. Sino, si creemos que Cristo murió y resucitó, también creemos que Dios traerá con Él a los que durmieron en Él. Pero les decimos esto en palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, que nosotros que quedamos,
que vivimos a la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, sino que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos. Van a subir primero los muertos, luego nosotros los que estamos vivos seremos transformados, y así nos reuniremos con ellos en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces vemos que esta resurrección es la que estamos esperando todos nosotros y otros, la transformación de nuestros cuerpos. En otras palabras, la Biblia dice que muchos de nosotros no vamos a saber lo que es morir. Ojalá que seamos nosotros la generación que no sepa lo que es morir y podamos morir en paz y transformados en el arrebatamiento de la iglesia. Y finalmente dice la Biblia que en aquella hora, versículo 13, hubo un gran terremoto. La 10ª parte de Jerusalén o de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Vemos que estos que dan gloria al Dios son las personas que sí se van a convertir en los tiempos del anticristo y en los tiempos en los que los testigos terminan. Aquí nos encontramos cronológicamente al final de la tribulación, porque son 3 años y medio los que los testigos van a predicar, y es hasta el final de los 3 años y medio, que es exactamente cuando Cristo viene, cuando todavía habrá personas que van a ser impactadas por su testimonio y se van a convertir. Y dice la Biblia que después la 6ª trompeta, el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. El primero de los 3 terribles ayes ya los vimos, Apocalipsis 9 del 1 al 11, la 5ª y la 6ª trompeta, y el segundo en la 6ª trompeta, Apocalipsis 9, 13 al 21. No obstante, a pesar de estos testigos, del impactante testimonio, la Biblia nos va a mostrar que la mayor parte de la humanidad permanecerá endurecida por el pecado y en abierta rebelión contra Dios. ¿Será posible que en esta noche haya personas o algunos que nos están viendo por la televisión que, si estás buscando evidencias para creer en Dios, intelectuales, mira, sobran? Como la que vimos del Apocalipsis. ¿Cómo es posible que hace 2000 años se haya profetizado que habría satélites de comunicación? Las cosas que Dios ha hecho en el pasado, los milagros. ¿Por qué te mantiene en vida Dios, a tu familia? Y a pesar de eso, tú sigues insistiendo en que no quieres creer. Te voy a decir cuál es tu problema. Tu problema no es intelectual, es de carácter moral. Hace muchos años una muchacha, una cruzada, se acercó y yo estaba predicando el infierno esa noche en esa cruzada, y veo una muchacha y me dice: Pastor Alducin, ustedes solamente nos vienen a asustar aquí. Mentiras del infierno, usted nada más nos quiere provocar temor en nuestros corazones. Y le dije: mira muchacha, lo que me interesa más es por qué no quieres creer en el infierno ni en la otra vida. Y en eso llegó una muchacha, amiga de ella, corriendo luego y me dice: Pastor, ella tiene 3 amantes. Le dije: ya ves, mira, no es que no quieras creer, muchachita, es que no te conviene creer, porque tú eres una muchacha que amas el pecado, vives en el pecado, y entregarle tu vida a Dios es una amenaza a tu independencia y a tu inmoralidad. Así hay muchas gentes que nos escuchan, que no es porque no quieran creer ni les falten evidencias, sino que la luz vino al mundo y aman más las tinieblas que la luz de Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias porque hasta el final de los tiempos tendrás testigos fieles que harán temblar al mundo, que atormentarán al mundo como tu iglesia lo debe hacer en la época que estamos viviendo. Padre, tú has dicho que nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Y si perdemos el sabor como la sal, ya no podemos darle sabor a la vida ni a las gentes que nos rodean. No para curar los alimentos, sino para preservar que se echen a perder. Un alimento descompuesto ya no necesita que se le sale. Así nosotros no nos enviaste a curar la maldad del mundo, sino a impedir que la maldad crezca y ser una fuente de influencia contra la maldad en nuestra
vecindad, en nuestra escuela, en nuestro lugar de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestras amistades. Padre, gracias porque mientras nos mantengamos cerca de ti, seremos influencia al mundo. Y nuestra vida será de bendición y no de maldición. Porque todos los días o estamos bendiciendo a alguien o lo estamos maldiciendo. Porque vivir en pecado y en carnalidad es vivir en maldición, principalmente a nuestros familiares. Ay de aquellos cristianos que por vivir en pecado son maldición en su matrimonio, a su pareja o a sus mismos hijos. Ay de aquellos cristianos que por amarle más la gloria del mundo no quieren dar testimonio de Cristo porque aman más la gloria que viene de sus amistades que la gloria que viene del cielo. Porque el que me niegue delante de los hombres, dijo Jesús, yo lo negaré delante del Padre. Yo, dice Jesús, no te negué en la cruz. En medio de mis enemigos y de la persecución, pedí perdón por ti. Di mi vida por ti. ¿Qué puedes tú ahora, en reciprocidad, hacer? Nada más que obedecerme y ser mi testigo. Te damos gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo en esa cruz, porque esa cruz desafía nuestra sabiduría y enloquece nuestra inteligencia. Esa cruz, Señor, demuestra nuestra pecaminosidad, nuestra crueldad, nuestro odio a la luz y a la verdad. Y en esa cruz tú nos convertiste, nos hiciste tus hijos, nos lavaste con su sangre, y ahora esa cruz es el símbolo nuestro de la victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Gracias por levantar a Cristo esta noche, Señor, y Él ha prometido que cuando Él se ha levantado, Él atraerá hacia Él a los seres que tú has escogido para salvación. En esta noche, ahí desde tu lugar, invita a Cristo a tu vida. Por la televisión, donde quiera que te encuentres, invita a Cristo a tu vida en este instante, diciéndole estas palabras: Señor mío y Dios mío, yo quiero ser uno más de tus testigos antes de mi muerte. Quiero que mi vida tenga propósito y significado. Me arrepiento de mis pecados. Creo que en la cruz tu Hijo pagó en mi lugar con su sangre y que a los 3 días resucitó de entre los muertos, conforme a las Escrituras. Señor Jesucristo, te pido en este instante que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te doy las gracias porque me darás el poder de vivir una vida victoriosa, una vida de valor, una vida en la que verdaderamente yo pueda convertirme en tu testigo hasta el día de mi muerte. En el nombre de Jesús. Amén.